Esta historia comienza conmigo completamente drogado, pensando que encontré a Dios. Digamos, estoy en presencia de una entidad que parece ser Dios. Cualquier cosa más absoluta que esa presencia se antoja imposible, y esa entidad de momento se muestra dispuesta a tener una sola interacción conmigo. En otras palabras, imagina que tienes a Dios materializado frente a ti y puedes hacerle una pregunta, pedirle algo. ¿Qué le preguntas? ¿Qué le pides? Pues tú dirías: yo quiero amor, le pido amor, y si es así, entenderás que nuestras carencias marcan nuestras necesidades y, digamos, no me hace falta ayuda divina en esos temas. Tal vez tú dirías: le pido vida eterna, pero ¿sabes? En aquel momento yo tenía la sensación de que de hecho nuestro espíritu es inmortal, pero no era una sensación linda. Algo en la idea de desaparecer completamente al morir ahora me parece tan encantador, pero no creo que sea así. Tal vez tú dirías que entonces pedirle ser multimillonario es también algo indigno, incompatible con la iluminación, pero aquí hay un truco, güey. Cuando yo estoy viendo a esa entidad, esa cosa habla siempre, no se detiene nunca. La mayor parte del tiempo solo percibo una parte de lo que me está diciendo, aunque no habla con palabras sino con ideas, por lo que la cantidad de información que puede transmitir en un solo segundo es abrumadora. Tienes que desear algo, expresa. Esa es la esencia misma de la vida. Si no deseas nada, lo mismo da que te mueras. Así que, para el cristiano promedio, pedir riqueza sería incorrecto. Ya sabes, bienaventurados los ignorantes y pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Más fácil es que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Basura que te vendieron en la Biblia para controlarte, para moldear tu forma de pensar, para que fueras un conformista fácil de controlar con el resto del rebaño. Y lo sé, porque ahora entiendo que quienes escribieron la Biblia jamás conocieron a Dios. O bueno, esa es la sensación que tengo mientras estoy completamente drogado. Pienso que le puedo pedir mucho dinero a Dios, pero sin que yo se lo pida, ya te lo dije, como que esta cosa está hablando siempre y me da la sensación de que dice: si me pides dinero, no esperes que te caiga un diamante del cielo o $1.000.000. Va a pasar el tiempo, vas a chingarle por aquí y por allá y voilà, algún día serás millonario. Pero algo en la propuesta es dudoso, ¿sabes? Como que al final de cuentas necesito pedirle eso a Dios. ¿Vale la pena? Quizá mi propio esfuerzo me llevará algún día a ser millonario. Además, no estoy seguro de que esto quede muy claro, pero ese sentimiento de iluminación, de comunión con Dios, te vuelve extremadamente apático a lo material. Preguntarle, por ejemplo, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Existe la vida extraterrestre? Son dos asuntos que me parecen inútiles, pues sea cual sea la respuesta, no existe forma posible de capitalizar esa información. Entonces, hay una cuestión que dibuja un poco cómo es este Dios que vi. Surge la posibilidad de preguntarle ¿cuándo me voy a morir? Pero apenas lo estoy pensando y comienzo a ver imágenes de mi propia muerte, el lugar, la forma violenta en que sucede, pero cuando se materializan más detalles yo pienso, no es esto lo que yo quiero saber, y la imagen desaparece. Así que, como Melquiades, vi parcialmente detalles de mi propia muerte. ¿Para qué querría saber todos los detalles? Igual que el gran pez de Tim Burton, a mí me basta con saber cómo, cuándo y dónde. Querer saber más me volvería loco. Y entonces, después de pensar en tantas y tantas posibilidades, en tantas y tantas preguntas, en tantas y tantas peticiones, por fin logro dar con la interacción perfecta. ¿Cómo es que funciona todo?, le pregunto. Sé que para ti la pregunta es inmamable por todas partes. Obviamente, cuando me pongo a filosofar pesado, el guapísimo de Rosarín me parece solo un hombre demasiado rosa diciendo mamadas, y tú estás en medio de una plática entre Dios y yo, así que vamos a ponerte en contexto. De hecho, en este video solo quiero plantearte el contexto. En los años 50 comenzó el boom del fenómeno OVNI en los Estados Unidos. Por todos lados había gente que decía tener conversaciones con razas extraterrestres. Algunos de estos loquitos contactaron a un famoso escéptico llamado Carl Sagan. Quizás su nombre te suene porque los ufólogos aman hacer libros a nombre de Carl Sagan Pérez con letras chiquitas, pero bueno, en esencia, Sagan era un escéptico del fenómeno y trata de establecer que ser escéptico no es simplemente tener la necedad de no querer creer. Así que luego de hablar con cientos y cientos de loquitos que creen tener comunicación con una raza extraterrestre, Sagan desarrolla un método bien eficaz para mandarlos a todos al chilaquil, que respondan 10 preguntas, cosas bien elementales, que opinan del aborto o los extraterrestres, que piensan del calentamiento global, tonterías que cualquier raza puede responder, pero una de las preguntas es una ecuación, digamos, que tendrías que resolver si en teoría eres capaz de viajar por el espacio de un planeta a otro. Curiosamente, los extraterrestres siempre prefieren no responder esa pregunta, pero qué casualidad.
La lógica es que si la persona en verdad tiene comunicación con una raza extraterrestre, algún día un tipo le responderá la ecuación en otra carta y digamos, para Sagan, que trata de establecer los límites del escepticismo, esto le parece suficiente para poner en tela de juicio que en verdad puedan existir personas que de alguna forma tengan comunicación con una raza extraterrestre. Es decir, no necesito ver que alguien tiene contacto con una raza extraterrestre con mis propios ojos, sino que el sencillo hecho de responder la ecuación o mostrar tecnología que no corresponde a este mundo sería una prueba que haría esto posible. En otras palabras, se me ocurre preguntarle a Dios algo que yo no tengo forma posible de saber, pues esa me parece la forma de evitar que la respuesta sea en realidad una treta de mi propio subconsciente, con lo que, como hombre de ciencia, digamos que lo que estoy tratando de obtener es una prueba legítima e irrefutable de la existencia de Dios. Así que déjame darte una idea de lo que le estoy preguntando, aunque deberé omitir muchos detalles, ya que el video se extendería por 6 horas y trato de explicarlo todo. Verás, la física clásica descrita por las 3 leyes de Newton contempla que todos los objetos están estáticos hasta que otra fuerza llega y los mueve. Sus 3 leyes explican bien el choque de 2 objetos. La interacción gravitacional explica todos los fenómenos visibles de una forma tan aceptable, tan precisa, que en el lenguaje de este drogadicto es el equivalente a pensar que Dios maquinó esas 3 leyes casi con las mismas palabras exactas que después usó Newton para formular sus leyes, millones de años después, como que Newton hubiera descubierto una parte del código que controla el universo. Sin embargo, un día llega un tal Einstein y contradice las ideas básicas de Newton. Todo comienza por imaginar 2 objetos que se alejan el uno del otro en el espacio vacío. Si no existe un tercer punto de referencia, es imposible saber quién se aleja de quién. Solo hasta que tenemos un punto de referencia es que el movimiento resulta coherente. En otras palabras, no existen los objetos que están quietos, como dice Newton, sino que todos se están moviendo siempre, porque el movimiento es un cambio de posición con respecto de otro objeto. Así que, aunque tú te quedes quieto, estás en movimiento porque el mundo está girando a más de 1600 km por hora. Esta nueva idea de Einstein, la relatividad, casi no cambia nada a las 3 leyes de Newton, solo parece evidenciar una característica muy singular del tejido que compone la realidad cuando en este se mueve un objeto a la velocidad de la luz, pues ello hace claro que existe una relación entre el tiempo y el espacio. Hay muchos vídeos muy geniales que puedes ver para saber más acerca del tema de cómo el tiempo y el espacio están ligados, pero me atrevería a decir que nadie comprende el concepto del todo. En teoría la entendemos, la cosa funciona así. El universo es como una tela plegada en el vacío. Cuando tú le pones un objeto encima de esa tela, entonces esa tela cede ante el peso del objeto, solo que tridimensionalmente, creando el efecto de la gravitación universal, la razón por la que tenemos los pies en la Tierra, la razón por la que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto ya lo expliqué también en mi video dedicado a Fullmetal Alchemist, por si quieres entrar en más detalles, pero hasta aquí espero que me estés entendiendo. Ahora vamos a hacer una pausa para hablar acerca de Hubble, que es un fragmento indispensable para comprender todo esto. Para explicar la idea, será necesario hablar de algo llamado el efecto Doppler, que yo te puedo explicar, pero mejor vete a otro video a que te lo expliquen detalladamente. En esencia, la idea es que un tipo que escucha una ambulancia moverse sin verla puede saber con el ruido de la sirena si la ambulancia se aleja o si se acerca, pues las ondas que dispersan el sonido se agrupan de forma diferente cuando el objeto se aleja o cuando el objeto se acerca. Bueno, en el siglo XX aparece un gringo llamado Edwin Hubble con una idea revolucionaria. La luz puede ser como una onda, entonces, si medimos la luz que llega hasta nosotros de otras galaxias, podríamos saber si de hecho esas galaxias se mueven. Hubble esperaba encontrar galaxias alejándose y galaxias acercándose, pero para su sorpresa solo encuentra galaxias que se alejan. Además, se alejan a una velocidad cada vez más grande. Si las galaxias se alejan todas unas de otras, si además se alejan cada vez más rápido, entonces es como si el universo se estuviera expandiendo como un globo. Ergo, si echamos todo en reversa, hipotéticamente tendríamos galaxias chocando, colapsando en un punto de densidad infinita al que llamaron el Big Bang. Una frase popular dice que aquel que no conoce a Dios se le hinca cualquier chango, así que los católicos, la Iglesia Católica adoptó el Big Bang como una verdad porque, según ellos, eso coincidía con la Biblia porque claro, Dios dice, hágase la luz y la luz se hace. Hubo un Big Bang, pero no fue un gran destello de luz. De hecho, se piensa que la luz aparece después del inicio de todo, millones de años después. Y no te creas, yo también quise creer en la Biblia, al menos en algunos segmentos, pero después de hablar completamente drogado con Dios en persona, me quedó bastante claro que no hay verdad en este libro. Dios es un ente tan extraño, pero tiene una predilección evidente por lo hermoso y eso hace un efecto bien interesante cuando uno está desesperado. Le preguntas algo a la Biblia, debes estar
necesariamente desesperado y cuando abres en cualquier página es como si Dios te estuviera respondiendo, pero no es porque la Biblia sea la verdad, sino que es más una cuestión con la perfección de Dios que busca entre mensajes machistas, sexistas, clasistas, una frase para motivarte en tu vida, para darle sentido a todo porque por alguna extraña razón le importas. Según la Biblia, chécate esta jalada, Dios creó primero las plantas y después creó el sol. Si tú estudiaste la primaria, güey, si tienes 3 dedos de frente y te preguntan qué fue primero, el sol o las plantas, evidentemente dirías que el sol, a menos que fueras tremendamente estúpido. Sin embargo, la Biblia dice que primero se crearon las plantas y después se creó el sol. Parece que esto es una crítica contra la religión. Sí que lo es, pero tiene que ver con la idea final. Ya ves cómo soy de raro para conectar las cosas. Tal vez tú piensas, es Dios, como me lo han dicho todos los creyentes. Si a Dios se le hincha un huevo crear primero las plantas y después el sol, Él puede hacer lo que quiera. ¿Sabes? Quizá tienes razón, pero aquí es donde se vuelve importante esa característica tan sublime de Dios de que a pesar de su brutalidad, Él sea un ente que busca la belleza. Me parece que eso es lo que hace que respete la lógica que Él mismo creó, joder. Según nuestras mediciones del universo, digamos, en el inicio después del Big Bang, existe un solo isótopo en el universo como una canica de energía que se fusiona y crea los primeros átomos que básicamente forman hidrógeno. Esto es muy complejo, pero lo voy a poner fácil. Si quieres especificidades, busca otro video acerca del tema. Imagina una hoja en blanco. Ese es el universo primitivo segundos después del Big Bang. Ahora vamos a poner una cuadrícula y en cada casilla un punto. Ese es el primer isótopo en el universo, digamos es un número 0. Muchos de ellos comienzan a chocar y forman hidrógeno, un número 1. En algunos segmentos el hidrógeno recibe un extra de energía y se convierte en el número 2, helio, y el proceso se repite. En algunos lugares ese helio, S2, recibe un extra de energía y se convierte en un 3, litio, y el proceso sigue, muchos unos crean muchos 2 crean muchos 3 y muchos 3 crean muchos 4. Por simplificarlo de una forma casi exacta, mucho hidrógeno contenido en un solo punto recibe un poco más de energía y crea helio. Mucho helio en un solo punto recibe un empujón de energía y crea litio, y así se van creando todos los elementos de la tabla periódica de los elementos químicos. No es como que el hidrógeno sea literalmente un 1 volando o que el helio sea un 2 volando, sino que la molécula que compone al hidrógeno es, por simplificarlo mucho, como un mini sistema solar y solo tiene un planeta orbitando su sol. El helio tiene 2 planetas, el litio tiene 3 planetas y así sucesivamente. Mediante ese efecto, un genio ruso de nombre Dmitry Mendeleev pudo predecir la existencia de ciertos elementos químicos antes de que dieran pruebas reales de su existencia. Básicamente la lógica es esta. Aquí tengo un elemento que tiene 23 planetas y el siguiente elemento conocido tiene 26 planetas, así que Mendeleev concluye que deben existir otros 2 elementos en medio, uno que tenga 24 planetas y otro que tenga 25. Insisto, así predice la existencia de muchos elementos. Tal vez a ti no te moleste que Dios haya creado primero las plantas y después el sol, como dice la Biblia. Para eso es Dios. Él puede hacer lo que se le dé la gana, pero eso es como pensar que cuando Dios estaba creando los números pensó 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y después se dio cuenta de que la había cagado y después se regresa a crear el 5, el 6 y el 7. Eso no es hermoso. Es un Dios bien pendejo que no sabe lo que está haciendo. La ciencia confirma la noción de que la materia es un condensado con cada vez más energía. Así, los elementos que se crean al final tienen, digamos, cientos de planetas dando vueltas. Estos son los elementos radioactivos y contienen mucha energía que demostradamente se puede desdoblar y con ello creamos bombas nucleares. En teoría, todos los elementos contienen muchísima energía porque son residuos del Big Bang, una fuerza brutal que se mueve en todas las direcciones. En teoría, si pudiéramos aprovechar toda la energía de la materia, un vaso de agua bastaría para dar electricidad a una ciudad entera. Eso es lo que no sabemos cómo sacar esa energía. Cuando la humanidad puede estudiar las propiedades de las partículas, estas muestran ser completamente incompatibles con la realidad como la entendemos. Si tú lanzas una pelota de béisbol en una pared de concreto, no hay forma posible de que la pelota atraviese la pared. Todos lo saben. Bueno, en el mundo de las partículas eso es diferente. En el mundo de las partículas, una partícula puede salir disparada contra una superficie y sin importar qué tan densa sea, siempre tiene una posibilidad de atravesarla como si nada o de chocar con ella en una posición completamente exótica. Los griegos pensaban que toda la materia estaba formada como por unos cuadritos de Lego. Estos cuadros se unen y crean todas las estructuras como las conocemos, aunque en teoría, si los ves desde muy cerca, todos estos cuadros son iguales.
Estos cuadros son la última parte de la materia y es algo que ya no se puede partir. Imagina que tienes un pastel y lo cortas a la mitad, luego cada mitad la cortas a la mitad y así sucesivamente. ¿Qué va a suceder a continuación? ¿Será que se podrán partir mitades hasta el infinito? ¿O será que hay un momento en donde de hecho es imposible seguir cortando? Los griegos pensaban que era lo segundo, que de tanto y tanto cortar uno llegaba al punto de la materia en el que era imposible seguir cortando, y a esto lo llamaron átomo, indivisible. Hombres brillantes del último siglo demostraron que los griegos tenían razón. Los átomos existen, pero, aunque se componen de los mismos materiales, no lucen todos iguales y además los podemos dividir. Según la ciencia, en el universo existen 4 fuerzas fundamentales que rigen todo. La primera, en orden de poder, digamos, es la fuerza nuclear fuerte, responsable de que los objetos mantengan su forma. La segunda, la fuerza electromagnética, responsable de que podamos percibir el universo. La tercera es la fuerza nuclear débil que impide que todo se fusione en una masilla estilo la sustancia. Y finalmente, la fuerza de gravedad que en teoría nos tiene girando alrededor del Sol. Ya te la sabes, si quieres datos más específicos busca otro video. Entonces, si todos estamos formados de átomos, de cuadritos de Lego, ¿cómo interaccionan esos átomos para dar origen a estas 4 fuerzas fundamentales? ¿Cómo se acomodan? No mames, qué bueno soy para explicar, joder. Aquí es donde los científicos vienen con una idea genial. Los átomos se mezclan de tal modo que dan origen a otras partículas elementales con propiedades bien mágicas. Entonces, sabemos que los átomos se acomodan de tal manera que, en la fuerza electromagnética, dan vida a otra partícula llamada fotón. Esto lo sabemos desde hace relativamente mucho tiempo. Aquí es donde viene la idea genial. Si el fotón es lo que hace posible que podamos ver el mundo, eso significa que los átomos, los cuadritos de Lego, se acomodan de tal manera que la fuerza electromagnética da vida a estos fotones. Entonces, en la fuerza nuclear fuerte, los átomos se deben de acomodar de tal manera que den vida a otra partícula que crea este efecto. A esa partícula la llamaron gluón, como de resistol en inglés, porque gracias a esa partícula es que tenemos forma. Entonces la fuerza nuclear débil también debe hacer que los átomos se acomoden y den lugar a otra partícula elemental, a la que llamamos bosón. Es decir, la fuerza electromagnética que hace que veamos se transmite por un fotón. La fuerza nuclear fuerte que nos da forma se transmite con un gluón. La fuerza nuclear débil que evita que todo se fusione en una masilla es posible gracias al bosón. Y la gravedad, que es la fuerza más débil de las 4 en teoría, debe tener su propia partícula elemental, el gravitón, cuya existencia sigue sin ser demostrada y si yo hable con Dios, esto seguirá así por siempre. Entonces, para terminar, quisiera explicar 3 datos de entre muchos que ponen, digamos, en jaque a la física hoy en día. El primero es, ¿recuerdas que te dije que todas las galaxias se alejan unas de otras? Pues esto es de hecho falso. La galaxia de Andrómeda colisionará con la Vía Láctea dentro de algunos millones de años y esto es todo un pedo. Verás, según nuestra teoría de la gravedad, los cuerpos grandes jalan a los cuerpos pequeños, así tenemos la Luna girando alrededor de la Tierra y los planetas girando alrededor del Sol. Bueno, más a la distancia existen otros muchos sistemas solares en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que en teoría tiene un gran agujero negro en el centro alrededor del cual gira todo, pues los agujeros negros son cuerpos que para la ciencia hasta ahora se consideran infinitamente densos. Así como los planetas se aglomeran alrededor de las estrellas, así las estrellas y sistemas se aglomeran y forman galaxias, así las galaxias se aglomeran y forman grupos locales, que son galaxias próximas unas a otras. Siguiendo la lógica que nos lleva a pensar que la gravedad hará colisionar a la Vía Láctea con la galaxia de Andrómeda, así podríamos pensar que todas las galaxias en el mismo grupo local deben colisionar hacia el mismo centro gravitacional. Pues esto es incorrecto. A pesar de la cercanía, existen galaxias en nuestro grupo local que se alejan de nosotros, galaxias dentro de la nube de Magallanes se alejan de nosotros mientras otras en la misma zona se acercan, pero el misterio se vuelve más complejo cuando vamos a otros grupos locales lejanos a la Vía Láctea. En teoría, se trata de galaxias pero tan lejanas que no deberían estar acercándose a nosotros y aún así existen galaxias dentro del cúmulo de Virgo que se acercan a nosotros a pesar de la distancia, sin forma posible de explicar esto mediante un simple efecto gravitacional y que resulta más inexplicable aún si a este factor le agregamos la inflación cósmica, el crecimiento del universo. Dicho de otro modo, la gravedad como la entendemos no parece explicar en lo absoluto el movimiento exótico de los cuerpos masivos dentro del universo, de galaxias que se acercan y galaxias que se alejan a pesar de la inflación cósmica, y aunque estos movimientos podrían responder a cuerpos desconocidos en el universo, la realidad provisional es que la gravedad no es una explicación absoluta para todos los fenómenos observables. Entonces, ¿qué mueve estos cuerpos masivos por el universo?
El segundo cuestionamiento ni siquiera parece guardar mucha relación con el primero, que por ahora nos servirá bien para ejemplificar quizá las diferencias más irreconciliables que hay entre la física clásica y la física de partículas. La gravedad y las 3 leyes de Newton explican muy bien la distribución de los cuerpos gaseosos y de los cuerpos líquidos en el universo. Es cuando intentamos explicar la existencia de los cuerpos sólidos que nuestras teorías comienzan a fallar. Para ejemplificar esto, pensemos que los átomos de hidrógeno y los átomos del cuerpo humano son exactamente iguales, solo que en una estructura diferente. Un cuerpo humano rodeado de hidrógeno es una composición de átomos rodeada por una estructura de átomos semejantes, por lo que si uno de los átomos de hidrógeno se intercambia por uno de los átomos del cuerpo humano, como sucede con los líquidos o con los gases, en teoría no habría ninguna diferencia, y a nivel cuántico la diferencia es aún más imperceptible, así que, porque el cuerpo humano mantiene su forma, porque no se dispersan los objetos sólidos en el ambiente. Es absurdo decir que los cuerpos sólidos son una imposibilidad teórica en nuestra concepción del universo. Estamos rodeados de cuerpos sólidos, pero, por increíble que pueda parecer, aún no comprendemos a ciencia cierta cómo es este fenómeno posible, cómo es que los cuerpos sólidos saben respetar su propio límite. Nuestro entendimiento del universo es corto de tal manera que ni siquiera hemos llegado a comprender lo que significa el estado sólido. Los hombres más brillantes de la historia se han abocado a buscar la razón que explica esto, pero han fallado hasta ahora, así que lo que yo le estoy pidiendo a Dios es la respuesta a este misterio. ¿Ves? Algo que yo no tengo plataforma de saber, y entonces, por unos segundos puedo contemplar la estructura básica del universo como Neo viendo la Matrix formada por muchos números. No comprendo nada de lo que veo, pero al mismo tiempo es extrañamente claro. Los siguientes 7 años de mi vida estuve masticando la idea, leyendo libros de física cuántica y matemáticas que me parecieron extrañamente simples, como si estuviera leyendo a hombres de la antigüedad hablando de que tal vez el mundo es redondo y quebrándose la cabeza con las implicaciones de esa verdad. Intenté contactar a mucha gente para hablarle de esta idea, joder, tengo la puta piedra filosofal en mis manos, pero no soy un matemático, así que una parte falta. Sin embargo, nadie se dignó a responder mi llamado y ahora estoy explicando mis ideas ante ustedes por varias razones, la verdad. Aunque la primera es dejar como una especie de registro de que esta idea la pensé yo antes que nadie, también he venido a venderte un libro de terror. Aunque el tema puede no ser tan entretenido para muchos de mis suscriptores, quiero dejar en claro que si estoy equivocado, el video no es más que una entretenida e informativa pérdida de tiempo. Acepta que antes no entendías que eran los gluones, ni los bosones, ni los gravitones, pero si tengo razón, esta idea podría revolucionar el mundo. En el próximo video explicaré mi teoría. Si estoy equivocado, igual puedo enseñarte un par de cosas. Si estoy en lo correcto, este programa será tan legendario que romperé la fucking realidad.